Hace 8 días 8 days ago, estuvimos hablando de que un cristiano maduro sabe escuchar. we were talking about that a mature Christian knows how to listen. Aprendimos la importancia de escuchar atentamente a Dios We learned about the importance how to listen to God y cómo nosotros debemos, antes de hablar, escuchar. and how do we need to pay attention before we speak. Y usted dirá, hermano, pero ¿eso qué tiene que ver con la vida cristiana? And you may ask yourself, brother, what does that have to do with Christian life? Y yo le digo, todo tiene que ver. And I can tell you it has to do with everything. Porque el Señor quiere que nosotros crezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Because God wants us to grow in every aspect of our life. Y la palabra tiene enseñanzas para todo lo que usted y yo necesitamos en la vida. And the Word of God has every teaching that we need in life. Así que yo quisiera que hoy pudiésemos avanzar un poco más en esta enseñanza. So today I would like us to advance in that teaching. Y no solamente escuchar sabiamente, oír sabiamente, Not only listening wisely, sino que también debemos ser recatados al hablar. but we have to pay attention when we speak. Escuchar y hablar son dos caras de la misma moneda. Listening, it's a different way when we have two sides. Quien no aprende a escuchar, Whoever doesn't learn to listen difícilmente hablará sabiamente. will have trouble in speaking wisely. Primero debemos escuchar para luego hablar. We have to listen carefully, then we have to speak. Hace 8 días dijimos que Dios no nos crea o no nos creó por casualidad. 8 days ago we said that God didn't create us just by mistake. Dijimos que Dios nos creó con 2 oídos y una sola boca God created us with 2 ears and 1 mouth, para que escuchemos el doble de lo que hablamos so we can listen double the time than we speak, o para que hablemos la mitad de lo que escuchemos. so that we can speak less than what we listen. Detrás de ese diseño biológico Behind that biological design, podemos nosotros decir que debemos hablar sabiamente. we can say that we have to speak wisely. Vivimos en una sociedad donde todo el mundo tiene una opinión We live in a society where everyone has an opinion. y parece como que dan ganas de hablar, And it seems that we want to speak about something, de comentar, de discutir. to comment about anything. Ya se acabó la época de ser sabios en fútbol. The time about being wise in football is over. Ahora somos expertos en apagar incendios. Now we're experts in putting fires away. Todo el mundo ya nos volvimos geólogos Everybody became geologists porque nos gusta hablar, because we like to speak, pero poco reflexionamos acerca del peso que tienen las palabras. but we reflect a little the way that words have on us. Nuestras palabras nunca son vacías. Our words are never empty. Nuestras palabras nunca son neutrales. They're never neutral. Nosotros podemos con nuestras palabras construir o destruir a alguien. With our words we can construct or destruct. Nosotros podemos unir o dividir una familia. We can divide or unite a family. Nosotros podemos animar o desanimar a We alguien. can encourage or discourage someone. Nosotros podemos sembrar esperanza o sembrar temor a través de nuestras palabras. We can sow something or we can put fear in our words. Proverbios 18:21 Proverbs 18:21. dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, Death and life are in the power of the tongue, y el que la ama comerá de sus and frutos. those who love it will eat its fruit. En la lengua tiene un poder de dar vida o de dar muerte. The tongue has the power to give life or death. Cada conversación que usted y yo tenemos deja una huella. Every conversation that we have leaves a trace. Y a mí me surgió una pregunta: And there's a question that comes up. ¿cómo se van las personas después de tener una conversación conmigo? How do people leave after they have a conversation with me? ¿Se van más animadas? Do they leave more encouraged? ¿Se van enojadas? Do they leave angry? ¿Decepcionadas? With deception? ¿Será que se van conociendo la vida de todos los de a su alrededor?
Do they go about knowing the life of everyone? ¿O será que las personas se van sin ganas de querer volver a hablar conmigo? Or do they live without wanting to have another conversation with me? Yo le hago la misma pregunta. I ask you the same question. ¿Cómo cree usted que se van las personas luego de tener una conversación con usted? How do you think people react after having a conversation with you? Lo ideal Ideally es que después de hablar con nosotros, is that after talking with us, los cristianos, los hijos de Dios, Christians, children of God, las personas deberían salir fortalecidas en Dios. they would leave after Deberían conversation salir with us con deseo de acercarse a Dios, with a desire to come to God, animadas en Dios. encouraged to seek God. Por eso, para que esto suceda, So for that to happen, nosotros debemos hablar con prudencia. we have to talk with prudence. Santiago 1:19 dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Esto no significa que nunca debamos hablar. It's like we'll never talk again. Significa que como nuestras palabras dejan huella en las personas, It doesn't mean that. It means that since our words leave a trace, debemos pensarlas y reflexionarlas antes de decirlas. we have to think about the words and reflect on them before saying them. En otras palabras, no hablar impulsivamente. In other words, do not talk fastly. No sé si a usted le ha pasado como a mí, I'm not sure if this happened to you, que a veces nuestra lengua es más rápida que nuestra capacidad de reacción o de nuestra capacidad de razonar. Sometimes our tongue is faster than our thoughts. En un momento de enojo, Maybe when we're angry, en un momento de emoción desbordada, when there is an emotion that is overflowed, nos lleva a hablar lo que no debemos hablar, words that come out that we don't want to say, a decir lo que no debíamos decir, something that I shouldn't have said, a insultar como nunca hubiéramos pensado insultar a to alguien. insult someone that we never thought we're going to do that. Por eso Santiago compara la lengua con fuego. That's why James compares the tongue with fire. Santiago 3:5. James 3:5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, Even so, the tongue is a little member pero se jacta de grandes cosas. and boasts great things. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. See how great a forest a little fire kindles. Una sola palabra One single word puede destruir la confianza que usted tenía con otra persona. can destroy that confidence that you had with someone else. Una conversación imprudente puede dañar una familia. An imprudent conversation can damage a family. Una crítica puede destruir a una persona. A critic can destroy a person. Alguien dijo alguna vez que las palabras son como agua derramada. Someone said once that words are like poured water. Una vez que se pronuncian no las podemos recoger. Once you pronounce them, you cannot take them back. Por eso tan importante de ser tardos para hablar. So that's why the importance to delay about when we're talking. Reflexionar antes de hablar. To reflect before talking. Porque una palabra bien dicha o quita ira o hace subir el furor. So one word can either light a fire or give you peace. Proverbios 15:1. Proverbs 15:1. La blanda respuesta quita la ira, A soft answer turns away wrath, mas la palabra áspera but a harsh word hace subir el furor. stirs up anger. Por eso es tan importante la prudencia. So that's why it's so important to be careful. Saber cuándo hablo y cuándo es mejor quedarme callado. Knowing when I need to speak and when I need to be quiet. Esta semana estaba hablando con mi esposa This week I was talking with my wife, y ella me decía, yo con el tiempo and she was telling me within the time, me he dado cuenta que no todo requiere una opinión. I came to know that not everything, there's opinion for everything. Hay cosas que no merecen mi opinión. ¿Por qué yo tendría que tener una opinión sobre algo? There are things that are not worth my opinion. Why do I have to an opinion on everything? No toda conversación requiere que yo me meta ahí. Not every conversation I need to step in. ¿Sabe qué dice Proverbios 17:28? You know what Proverbs 17:28 says?
Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Even a fool is counted wise when he holds his peace. El que cierra sus labios es entendido. When he shuts his lips, he is considered perceptive. En otra versión dice, aún el tonto cuando se calla pasa por sabio. In another version says, even the fool, when he doesn't speak, he's like a wise man. El creyente maduro The mature Christian entiende que en ocasiones su silencio honra a Dios más que hablar muchas palabras. understands when he doesn't speak anything, he is honoring God. Proverbios 25:11. Proverbs 25:11. Manzana de oro con figuras de plata. A word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. Es la palabra dicha como conviene. Es la idea de tener una manzana decorada Is the idea about having a decorated apple puesta en una canasta de plata muy bonita put on a silver plate, very nice, y que la dan como un regalo. and they give it as a gift. Y cuando lo entregan uno dice, uy, qué bonito, qué detalles. And when they see that gift, they say, oh, so much detail into this. El proverbista dijo, como esa manzana de oro con figuras de plata, así es la palabra dicha como Proverbs conviene. said, just like that apple, very decorated, that's like the word of God. Una palabra correcta, A word that is correct, dicha en el momento oportuno, said in the right moment, con el tono adecuado, with the right tone, es agradable. is pleasable. Porque a veces nosotros no insultamos con palabras, pero el tonito lo dice todo. Because sometimes we don't offend anyone with our words, but our tone says everything. El momento oportuno, The right moment, el tono adecuado, the right tone, la palabra correcta the right word hace la diferencia. makes a difference. La prudencia nos enseña cuándo debemos hablar. Prudence teaches us when we have to speak. La verdad nos enseña qué debemos hablar. The truth tells us what we need to speak. Nosotros vivimos en un mundo donde la verdad se acomoda We live in a world when the truth tries to accommodate itself. y los escritores le han llamado a eso la posverdad. And the writers are calling this the post-truth. Es decir, donde se reescribe la historia para contar una nueva verdad. When the history rewrites to counter a truth. En nuestra sociedad, In our society, como que le ponemos, hacemos un top de mentiras, it's like we have a top list of lies, pero tenemos un top como que casi no la valoramos. but we have a top that we don't value. Ay, hermano, es que es una mentira blanca. But my brother, that's a white lie. Ay, hermano, es una mentirita piadosa. That's a little lie. Es inofensiva. It's unoffensive. Póngale el nombre que quiera, sigue siendo mentira. Name it whatever you want, it's still a lie. Ay, hermano, y yo, pero ¿qué? Voy a perder mucho. Pues si tienes que mentir, Oh, my brother, I'm going to lose a lot. probablemente no es de bendición de Dios. Most probably it wasn't a blessing from God. Un pastor anciano me dijo una vez, An elder man said once, si para obtenerlo tuviste que mentir, if you needed to lie to get something, ni te atrevas a llamarlo bendición de Dios, do not even try to call it a blessing, porque la bendición de Dios because God's blessing viene derechita. comes straight. El pueblo de Dios debe distinguirse por su integridad. The people of God needs to be recognized for its integrity. Efesios 4:25. Ephesians 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, Therefore, putting away lying, hablad verdad cada uno con su prójimo, let each one of you speak truth porque somos miembros los unos de los with otros. his neighbor, for we are members of one another. Pablo no solamente dice no mientan, Paul is not only saying do not lie, dice digan la verdad, he's saying tell the truth sinceridad, sincerely, integridad, with integrity, honestidad. honestly. Todo ello se deriva de hablar verdad. Everything comes down to speaking the truth. Hablar verdad implica más que solamente evitar una mentira. Speaking the truth implies not only avoiding a lie, Porque a veces nosotros no tenemos en la mente decir una mentira. because sometimes in our mind we don't have
that thought to lie, pero somos exagerados. but we exaggerate. Y exageramos los hechos para manipular la información. And we exaggerate the facts to manipulate information. A veces ocultamos parte de la verdad Sometimes we hide a portion of the truth para nuestro beneficio. for our own benefit. Y media verdad es una mentira. And the half truth is a lie. Y usted sabe qué dice la palabra, que quién es el padre de mentira. You know what the Word of God says, who is the father of lies? ¿Quién dice la Biblia que es el padre de mentira? What does the Bible say, who is the father of lies? Amén. Por eso nosotros debemos hablar verdad. That's why we need to speak the truth. Y una de las maneras en las cuales podemos faltar a la verdad One of the ways that we can lack saying the truth es a través del chisme. is about through gossip. Porque el chisme a veces no consiste en decir una mentira, The gossip doesn't consist of telling a lie. consiste en decir una verdad que yo no tenía derecho a divulgarla. It's about saying a truth that I didn't have the right to tell. Hermano, pero es cierto. Brother, but it was true. Sí, pero ¿usted quién lo mandó a decir? But who told you to tell it? Hermano, pero esa es la verdad. Brother, but that's the truth. Sí, pero no es prudente que usted lo diga. Si el dueño de eso no lo dice, ¿usted por qué lo tiene que decir? But it's not prudent for you to say it because the owner of those words didn't say it. Y como himself. el Señor nos manda su palabra para todo. Because the Word of God has a word for us on everything. Proverbios 11:13. Proverbs 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, The talebearer reveals secrets, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. but he who is on a faithful spirit conceals a matter. Preste la atención, el chismoso descubre, The gossiper reveals, el fiel protege. the faithful protects. Es decir, una persona íntegra So a person with integrity sabe guardar una confidencia. knows how to keep a secret. Hay personas que les cuentan algo y parece que se van a explotar si no lo dicen. Some people are like they get told something and they're going to explode. Y They no don't están tell it. tranquilos, parece que lo tienen aquí la palabra. And they're not at peace. They have something here that need to get out. El de espíritu fiel lo guarda todo. Y He who of a Jesucristo faithful dijo, spirit conceals a matter. Juan 14:6, John 14:6. yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. Nadie viene al Padre sino por mí. No one comes to the Father except through me. Así que si nosotros seguimos a Cristo, So if we follow Christ, debemos amar la verdad, we have to love the truth porque Él es la verdad. because He is the truth. No debemos separarnos de la We verdad. cannot be separated from the truth. Debemos vivir en verdad, We have to live hablar in truth. verdad. Speak about the Oye, es truth. muy triste uno vivir engañado o engañándose uno mismo. It's so pitiful living in a lie. Por eso amo el Evangelio, porque es la verdad. That's why I open the gospel, because it's the truth. Pero la verdad But the truth nunca debe separarse del amor. cannot be separated from love. Porque hay gente que dice, yo le digo la verdad de frente al que sea. Because some people might say, I tell everyone the truth, no matter how. Yo no sé cómo lo va a traducir. Yo no me aguanto un cólico de pie, yo voy de frente. I don't hold anything back. I go straight forward. Súper bien. No, conmigo así no es. Yo sí le digo las cosas como son. I tell them things how they are. A veces usamos la verdad para ser crueles. Sometimes we use the truth to be cruel. Pero la Biblia nos enseña cómo debe ser esa verdad. But the Bible tells us how that truth needs to be. Efesios 4:15. Ephesians 4:15. Sino que siguiendo la verdad But speaking in the truth en amor, in love crezcamos en todo aquel que es la cabeza. may grow up in all things into Him who's the head, Esto es Cristo. Christ. Es decir, no basta con decir la verdad. So it's not enough just speaking the truth. Hay que decirla con amor. We have to say it with love, Hay que decirla con humildad. with humility, Hay que decirla en el momento at the oportuno, precise moment, con buena intención. with a good intention.
Hay gente que usa la verdad para hacer daño. Some people might use the truth to damage someone Hay gente que usa la verdad con malicia. with malice. Pero la Biblia dice la verdad en amor. But the Bible says the truth with love. Buscando siempre edificar. Always trying to edify someone. Debemos hablar con prudencia We have to speak with prudence, y con verdad. with truth, Porque debemos aprender a controlar la lengua, dice la Biblia. because we have to learn how to control the tongue. Pero el problema nuestro no es la lengua. But our problem is not the tongue itself. El problema está en el corazón. The problem is in our heart. Yo creo que es uno de los textos que más he citado desde que soy pastor. That's one of the texts that I've said since I've been a pastor. San Lucas 6:45. Luke 6:45. El hombre bueno A good man del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. out of the good treasure of his heart brings forth good. Y el hombre malo And an evil man del mal tesoro de su corazón saca lo malo. out of the evil treasure of his heart brings forth evil. Léalo conmigo. Read it with me. Porque de la abundancia del corazón For out of the abundance of the heart habla la his boca. mouth speaks. Así que nosotros, nuestras palabras son reflejo de lo que tenemos en el corazón. So our words reflect what we have in our hearts. Un corazón lleno de resentimiento. A heart with resentment, ¿Usted qué cree que va a hablar? what do you think you're going to talk about? Resentimiento. Resentment. Un corazón lleno de orgullo. A heart with pride. ¿Cómo se expresa un corazón lleno de orgullo? How it expresses itself Orgulloso. with pride. O alguien lleno de amargura. ¿Qué es lo que van a irradiar sus palabras? Somebody with bitterness, what is it going to come out from their heart? Pues amargura. Bitterness. Pero un corazón lleno del Espíritu Santo. But a heart filled with the Holy Ghost, ¿Qué cree que debe irradiar un corazón lleno del Espíritu Santo? what do you think that heart has that has the Holy Ghost? Debe hablar de la gracia de Dios. It needs to talk about the grace of Debe God, hablar con misericordia, with mercy, con esperanza, with hope, con bondad. Porque es un corazón lleno de Dios. because it's a heart full of God. Por eso el Evangelio no es un curso para que cambiemos nuestra forma de hablar. So the gospel is not about a course how we need to change our manner of speaking. El Evangelio es Dios cambiando el corazón de las The personas. gospel is God changing our hearts. Es yendo a lo profundo del ser humano y transformándolo. Going to the bottom of the human heart and transforming it. La palabra de Dios dice sobre toda cosa guardada. The word of God says, among all things, Guarda tu corazón, keep your heart, porque de él mana la vida. because life comes out of it. Los hebreos creían que su corazón no era como nosotros, el que bombea sangre. Hebrews didn't think about the heart that pumps blood. Ellos creían que el corazón era el centro de las emociones y el pensamiento. They thought that the heart was the center of emotions. Así que sobre toda cosa guardada, guarda lo que piensas, guarda lo que crees, guarda lo que interpretas. So among things that you need to keep those things that you interpret. Porque lo que tengas ahí, de eso va a depender tu vida. Because what you have in there, that's how your life is going Lo to que depend from. tengamos en el corazón Whatever you have in your heart es lo que nuestra boca va a hablar. is what our mouth will speak. Por eso no se trata solo de aprender buenos modales. So it's not a matter of just learning how to speak well. Se trata de permitirle a Cristo que transforme nuestro It's to corazón. allow Christ to change our hearts. Se trata de permitirle al Señor que haga su obra del nuevo nacimiento en To allow nosotros, the Lord to work on us para in a new que birth. se haga evidente en la manera que hablemos. So it is evident the way we speak. El creyente, el Hijo de The Dios, believer, the child of God, el cristiano, the Christian el que ha nacido de nuevo, who is born again, no solamente deja de hablar mal, it doesn't leave everything behind, bad talking, sino que habla como Dios habla.
but talks the way God talks. Mientras en el mundo se habla de temor, Él habla de la esperanza en In the Cristo. world, somebody might talk about fear, but he talks about hope. Mientras la gente habla de derrota, hablamos de confianza y de victoria en el Señor. If somebody talks about defeat, he talks about conquering. Mientras se habla de escasez, Even if they talk about el que having tiene un less, corazón nuevo en Dios but we need to talk about having a new heart in Christ. habla de las promesas de Dios. They talk about God's promises. Hasta en su manera de saludar se nota. Even the way they greet someone, Nosotros no tenemos un formalismo nada más. we don't have just a formal way of doing things. Nosotros no le decimos Dios le bendiga a alguien solamente por el formalismo, We just don't say to someone, God bless you, just for a formal way, sino porque nosotros estamos bendiciendo la vida de las personas. because when we say that, we are blessing that person's life. Estamos diciéndole, mi Dios te We're bendiga. saying, my God bless you. Desde el primer momento hablamos palabras de From bendición. the first moment, we talk about words of blessings. Hay hermanos que ni se les escucha cuando los saludan a uno. There's some people that when you greet them, you can't even hear them. Diga, hermano. Dios le bendiga, hermano. God bless you, my brother. No, que usted cuando salude a alguien diga, Dios te bendiga. When you greet someone, tell them, God bless you. Y si alguien le dice a usted que Dios te bendiga, And somebody tells you, God bless you, usted dígale, you amén. say, Amen. Amén significa así sea, que así Amen. pase, que Amen Dios me means- bendiga. Yes, let it be like that. Porque no es un formalismo, estamos dando la bendición de Dios. It's not just a formal way, but it's a blessing that we're giving from Los God. que hemos sido bendecidos por Él. For those that have been blessing from Him, David, David, cuando lo encontraron o cuando buscaron a alguien que supiera tocar el arpa, when they tried to find someone to play an instrument, una de las personas que trabajaba con el rey dijo, yo conozco un muchacho que es prudente en sus palabras. one of the servants that worked with the king said, I know someone who is prudent with his word. Esa fue una de las cosas que le agradó al rey. Dijo, es prudente en sus palabras. That's one of the things that pleased the king. He said, someone with prudent words. ¿Y cómo hablaba David? And how would David talk? Lo mandaron a llevarle comida a sus hermanos mayores, They sent him to bring food to his brothers que estaban en el campo de batalla contra los filisteos. who were in the field of the battle with the Philistines. Y fue al valle de Ela And he went to the y se dio this cuenta place, and he found out que todo el pueblo de Israel tenía miedo y temor, that the whole people of Israel were in fear. porque había un gigante que se levantaba y decían, denme un hombre que pelee conmigo. Because there was a giant that used to say, give me a man who's going to fight against me. Y mientras todo el mundo estaba temeroso While all the people were in fear, y todo el mundo veía la grandeza de ese gigante, and they would see how big, tall this man was. David lo vio. David saw him. Él no negó el problema, He didn't see the problem. que ese es un problema que a veces los cristianos tenemos. That's a problem that we used to have us as a Christians. Por querernos mostrar personas de fe, ignoramos lo que de verdad hay. If we want to see people of faith, we sometimes ignore what the really matter is. Hermano, ¿tiene dolor de cabeza? Sí, hermano, me duele la cabeza. Brother, you have a headache? Yes, I do have a big headache. Diga que no le duele, diga que no le duele. I just say that you don't have a headache. En Just el say nombre de it. Jesús no le duele. In the name of Jesus, you don't have pain. ¿Le duele? Sí, hermano. Le dije que no diga. Does it hurt? Yes, I still have the pain. I told you not to say that. Tratamos de negar la realidad. We try to deny the truth. La fe no niega la realidad. Faith doesn't deny truth. David no negó el problema, David didn't deny the problem, pero él habló diferente. but he spoke differently. Mientras todos se referían a él como el gigante, While everybody was referring to him as a giant, él nunca le llamó gigante. he never called him a giant. Él le dijo ese incircunciso. He said that uncircumcised man, Mientras todo el mundo estaba muerto de miedo, while everybody was in dead in fear, David conocía a su Dios.
David knew y his God creyó en Dios y habló como hijo de and Dios. believed in God and spoke like a child of God. Por eso cuando se enfrentó a Goliat, That's how when he faced Goliath, le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, he said, you come with me with sword, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. and I come with you with the name of God of Israel's Una manera de hablar diferente. different way to talk. La misma circunstancia, pero una manera de hablar The diferente. same situation, but a different way to talk. Porque es que nuestras palabras deben transmitir confianza en el Dios en el cual creemos. Because our words need to transmit confidence in that God that we believe in. Esos niños que están allá en clase, Those kids that are in school, que usted los trae desde que son bebés that you bring them since they're babies, y que usted dice que los trae a adorar a Dios. and you said that you bring them to worship Cuando God. venga un momento difícil, While the hardship moment will come, ¿usted con qué cara les va a salir? Ay, ¿con qué vamos a hacer? ¿Y what qué are you vamos going a to hacer? tell them? What are we going to do? El niñito no se lo dice porque lo respeta, The little child is not going to tell you about because they respect you. pero le podría decir, oye, entonces ¿qué vamos haciendo los domingos allá? Perdiendo el tiempo porque, And then he would say, so what are we going to church for? Wasting our time. por el contrario, un padre de un hijo cristiano en los momentos difíciles se levanta y dice, tranquilo, mi hijo, que Dios está con On the nosotros. contrary, a Christian parent, when the hardship El moment Señor comes, nos said, va a "Don't worry about proveer, el Señor nos va a it. God ayudar. will provide to us. Sus palabras y las mías deben ser un reflejo de la obra de Dios. Your words and mine should be a reflect of the work of God. Que sean palabras de ánimo, de esperanza. Words to encourage, of hope. Préstele atención a este texto que a mí me pareció muy interesante. Pay attention, please, to this text. Proverbios 12:18. Proverbs 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, There's one who speaks like the piercing of a sword, mas la lengua de los sabios es medicina. but the tongue of the wise promotes health. Es decir, hay personas que cuando hablan parecieran que están lanzando espada por todos lados. There's some people, when they talk, it's like swinging a sword. Mas cuando un sabio, un hijo de Dios habla, But when a wise man, a child of God talks, debe ser medicina para las personas alrededor. they need to promote health when they talk. Esta semana This week, estaba haciéndole una diligencia a mi esposa. I was doing a favor for my wife. ¿Cuántos esposos los mandan a hacer diligencias de su esposa por ahí? How many couples send their No creo que sea el único. to do errands? I don't think I'm the only one. Y fui al Wirox So I went to the mall a recoger unas cosas que ella había encargado. to pick something up that she ordered. Y yo iba con las bolsas I was going with the bags, e iba saliendo una señora and the lady was coming out con una putina aquí en la mano izquierda, with a poutine on her left hand, con una bolsa aquí grande with a big bag, y un niño pequeñito al lado. and a small child on the side. Y la señora iba bravísima And she was so angry, y le gritaba, "Give me your hand, and she was yelling, "Give me your hand, give me your hand." dame tu mano." Y cuando íbamos avanzando, yo fui a abrirle la puerta. And as we were walking by, I opened the door, Pero ella estaba tan ofuscada but she was so mad, que no se dio cuenta que yo le había abierto la puerta. it didn't realize that I opened the door Y for entonces volvió a decir, "Give me to big hand." her. And she said, "Give me your bleep hand." Y yo me quedaba mirando al niñito, un niño pequeñito. And I looked at that child so small, Y yo decía, si eso se lo dice aquí enfrente de todo el mundo, and she talks like that in front of everybody here, ¿qué no le dirá en la casa? why wouldn't she tell that child at home? Tal vez un poquito más grande que Christopher, el niño. Maybe a little taller than Christopher. Y yo pensé, bueno, ¿y si ese niño escucha eso en la casa? And if that kid listens those words at home, ¿Qué lleva él a la escuela? what would he bring to school? ¿Cómo le habla él a sus compañeritos? ¿O cómo va a hablarle a How él a would he sus talk to compañeros? his classmates in school? ¿Cómo va a crecer él escuchando qué tipo de palabras va a crecer él? How is he going to grow up with those hearing those kind of words?
Y me dio tristeza ver al niñito decir, pobrecito, tan pequeño y tan insultado siendo tan pequeño. And it was so sad looking at that child being insulted like that. Nosotros como cristianos, Us as a Christians, eso no nos queda ni regular. Sus hijos deben estar acostumbrados a escuchar de usted palabras de bendición. your children need to be used to listen to blessings, a word of blessings, Palabras de fe, words of faith, palabras de confianza. words of confidence. Cuando enfrentemos pruebas, nuestra familia debe escuchar de nuestros labios palabras del Dios que tenemos. When we go through troubles, our family needs to hear words of our God. ¿Usted cree que a sus hijos les agrada escuchar de los problemas económicos de la familia? Do you think your children need to hear financial problems? in Él the le family? puede ayudar a pagar el mortgage si usted se lo dice enfrente. If I can't pay the mortgage and you say it in front of them, Son cosas que solo le competen a su esposa y a usted. it's something that only your wife and yourself need to Porque talk si about. ellos escuchan eso, Because if they de que hay hear problemas that, económicos, de no hay cómo pagar, de esto, lo otro, that you're going through financial problems and you can't pay this and that, ellos crecen con miedo, dicen, estamos en peligro. they grow up in fear and say, I'm in danger. Palabras de bendiciones las que tenemos que Word hablar. of blessings is that we need to tell them. En nuestro matrimonio, In our marriage, nuestras conversaciones deben estar llenas de amor y de respeto. our conversations need to be filled with love and respect. Yo todavía no logro entender la amabilidad de algunas personas, pudiésemos decir. I can't really understand how nice people are sometimes. Yo no sé si es solamente una manera, como una fachada, o de verdad son tan amables. I'm not sure it's just a cover up, but in reality they're like that. Pero este país nos enseña a ser supremamente amables. But in this country, it teaches us to be a nice person. Todo es gracias, por favor, ayúdame. Everything, so, saying thanks and please. Usted sale de la calle y pide perdón como 5 veces. You go out on the street and you say sorry I'm like sorry, 5 times. sorry, I'm sorry. sorry here, I'm sorry there. ¿O no? Isn't that true? Y somos expertos para hablar. Y antes suavecito. Hello, I'm sorry, Dad. And we talk so softly, hello, how are you? Y yo pensaba, ¿por qué no podemos ser así de amables con nuestra pareja? And I was thinking, why cannot be like that, so nice with our Somos couple? súper amables con gente que ni nos conoce. We are so nice with people that we don't even know. Y les abrimos la puerta. We open them the Y door. siga, por favor. And Y please muchas go ahead. gracias. Thank you. Eso nos falta solo hacer. We need to bow. That's what's left. Pero ¿por qué no ser así con nuestra esposa? Why aren't we like that with our partner? ¿Por qué no hablarle palabras de respeto? With our spouse, why not talk with respect? ¿Por qué en vez de gritar desde la cocina lo llaman mi amor? Instead of yelling from the kitchen, Ven why para don't we acá. say, my love, why don't you come here? A veces somos buenos respetando a los desconocidos y a los de la casa los damos por sentado. Sometimes we respect more of those that are outside than in our house. Vi bastantes caras así, I'm seeing so many faces. digamos, recibiendo la palabra. Let's say amen to the word of God. A veces somos más respetuosos con quienes no conocemos Sometimes we're more respectful with people we don't know que con la persona que decidió compartir su vida con than the nosotros. person which you decide to share your life with. Usted no era el más bonito de todos. You were not the prettiest person. Hermana, usted no era la más bonita de todas. You were not the prettiest lady of all. Pero su esposo y su esposa lo eligió y la eligió. But your spouse elected you. Valórela, valórelo. Put some value into that. Háblele con respeto. Talk to them with Trátelo respect, con cariño. with love. Porque estamos hablando palabras de bendición. Because we're talking about words of blessing. En la iglesia, In the church, nuestras palabras deben proteger la unidad del cuerpo de Cristo. the words that we speak need to protect the unity of Christ. Efesios 4:29. Ephesians 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Let no corrupt word proceed out of your mouth, sino la que sea buena para la necesaria edificación, but what is good for necessary edification, a fin de dar gracia a los oyentes. that it may impart grace to the hearers. Que en la iglesia nuestras palabras sean de edificación.
so that in church our words be of edification. Que nuestra boca sea conocida porque hablamos verdad, That our mouth should be known of speaking the truth. porque comunicamos la gracia de Dios y Because- transmitimos fe. Because we communicate God's grace and we transmit faith. La madurez espiritual The maturity, se demuestra en la calidad de nuestras palabras. it shows us when we speak those words of quality. El Señor nos llama a que nuestras conversaciones tengan las 3 características que tocamos hoy. The Lord calls us to have these 3 characteristics when we speak. La primera es la prudencia, The first one is having saber prudence. cuándo hablar y cuándo callar. When we talk and when to not to talk. Hablar con verdad Talk the truth y con amor. with love Y hablar con fe. and talk with faith. Palabras que transmitan esperanza y glorifiquen a Dios. Words that can transmit faith and hope of God. Que las personas nos identifiquen no solo por asistir a la iglesia y por ponernos corbatas bonitas, So people can identify us when coming to church, not only being dressed nice, sino porque luego de que conversen con nosotros, but once they talk with us, sean personas que salgan fortalecidas, animadas en Dios. they can be persons that go with encouragement. Hermano, que en nuestros hogares Or marriages. hablemos palabras de perdón, Let's talk about words of forgiving. que hablemos palabras de gratitud. So we can talk words of gratitude. Hay personas que lloran más que una caja de pollo, hermano. There are people that cry a lot. Tienen una queja para, mejor dicho, todo el tiempo se están quejando. They have a complaint about everything. Y claro, hay cosas por las cuales nos podemos quejar, So there are things that we can complain about, pero siempre but all the time, no creo que su vida sea tan miserable para todo el tiempo andarse I quejando. don't believe that your life is so miserable that you have to complain all the time. El cristiano debe tener palabras de gratitud. Christians have to have words of gratitude, Señor, gracias. saying, Lord, Antes thank de you. comer vamos a dar gracias por los alimentos. Before eating this, we have to give thanks to God. Antes de cualquier cosa, cuando usted y yo somos agradecidos, Before doing anything, we need to be. nos damos Thankful. cuenta que las quejas van bajando y van bajando y van bajando. We're going to realize that the complaints will go down and down. En nuestro entorno siempre vamos a encontrar personas con palabras y pensamientos de derrota. In our surroundings, we're always going to have minds of fear. Pero nosotros debemos hablar de victoria porque victoria el Dios nos ha dado. But we have to talk about victory because God Dele has una given alabanza us al victory. Señor en esta tarde y Give him póngase praise de this pie, por afternoon. favor, mi Please, querido please hermano. Please stand. ¿A cuántos el Señor nos ha hablado en esta hora? How many God has talked to them? Qué bueno que usted y yo, hermano, podamos decir, Señor, ayúdame. So good to say to God, please help me. Señor, yo quiero hablar palabras de I bendición. want to talk words of blessing. Permíteme, Señor, ser efectivo en el uso de mis palabras para con mi familia. Allow me to be effective in the words that I speak with my Si family. usted tiene hijos, dígale, Señor, ayúdame a criar a mis hijos con palabras de bendición. If you have children, ask God to help you to say words of blessing to them. Si usted sabe que es un poquito boquisuelto, dígale, Señor, ayúdeme a controlarla sin hueso. You know, if you're a big talker, ask God to help you with that. Señor, ayúdame a tener dominio propio. God, help me to have control, self-control. Señor, ayúdame a no ofender con mis palabras. Help me not to offend with my words. Señor, ayúdame a que las personas vean en mí tu gloria. Help me so people can see in me your glory. Que las personas vean la obra tuya en mí, So people Señor. can see the work that you've done. Señor, que donde quiera que yo vaya pueda ser de That bendición. everywhere I go, I can be a blessing. Que mis palabras construyan. So my words can construct. Oh Señor, ayúdame a dar o hablar palabras Help me to speak inspiradas por ti. words that are inspired Que de by mis you, labios salgan alabanzas a so that ti. my mouth can Que de mis sing, labios salga gratitud a ti. so that there's a gratitude Que for de mis you. labios salgan alabanzas, adoración, textos So bíblicos. my lips can sing and recite text. Señor, ayúdame a ser de bendición. God, help me to be a blessing. Usted no quiere orar en el nombre de Jesús. Would you
like to pray in the ¿Usted name of necesita Jesus. esta oración? You need this prayer. Levante su mano si necesita de Dios Raise en your esta hand if you tarde. need God. Dígale, Señor, ayúdame. Tell God, please Señor, help me. ayúdame, por favor. Help Señor, me. ayúdame. Oh Señor, guarda mi corazón. Enséñame a hablar palabras de God, bendición. keep my heart. Teach me how to speak words of blessing Oh Señor bendito, que yo pueda compartir de tus verdades. so I can share the truth, Señor, que yo pueda ver tu gloria a través de la obra que estás haciendo en so I mí. can see you glory with the work that you've done. Levante in su me. mano y oremos al Señor. Raise your hand and let's pray. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, santo y eterno eres tú, mi Dios. Yo te doy gracias, mi Cristo bueno, por tu palabra.